Mensaje para la iglesia de hoy con el hermano Denis Salgado. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y este mensaje que Dios me dio es especialmente para la iglesia. Si hay una persona que viene por primera vez aquí a la iglesia, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero este mensaje es especialmente para la iglesia. Amén. Vamos a orar, me cierre sus ojitos ahí. Señor Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Dios. Pidiéndote, Dios, que hables a nuestras vidas, Dios de los cielos y de la tierra. Queremos escuchar, Dios de los cielos, esa palabra del cielo. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos entender, Dios. Poder entender tu palabra en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. El propósito de Dios en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. El tema de esta mañana, estimados hermanos, la iglesia por la que Cristo viene. Amén. Lo podemos decir todos juntos, a la cuenta de 3. A ver, 1, 2, 3. La iglesia por la que Cristo viene. Amén. La iglesia por la que Cristo viene. Cristo viene por una iglesia santa. Una iglesia santa. Una iglesia santa. Escuche bien, que se le quede grabado eso en su alma, en su corazón. Este mensaje no es para la persona de afuera, para el inconverso. Este mensaje es para los cristianos. Una iglesia santa. Una iglesia santa, 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 santa. Muchas veces, estimados hermanos, nosotros no entendemos o tenemos un mal concepto de lo que es Dios. Dios a su pueblo exige santidad. Dios a su pueblo exige honestidad, lealtad, pureza. No solo es venir a la iglesia los domingos o los miércoles o los días que ustedes vengan aquí. Dios va más allá de eso, estimados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo. ¿Quién se va a presentar a sí mismo? Dios, a su iglesia. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estimados hermanos, da tristeza ver cómo está hoy en día el pueblo de Dios. Escuche bien, da pena y tristeza ver cómo está hoy gran parte del pueblo de Dios. Empleitado, con odio en su corazón, con resentimiento y con un sinfín de pecado. Ayer, estimados hermanos, cuando iba para mi casa, vi dos cosas que me entristecieron el alma, pues. Vi a un muchacho joven, bien cambiado, atropellado, aquel sangre por todos lados. Y la gente fresca, pues, la gente insensible. Cuando llego yo a mi colonia, una pareja de cristianos que yo conozco, pero peleando, estimados amigos, terrible, golpeándose. Qué tristeza me da ver, y este es el pueblo de Dios. Una iglesia que no da testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Y sabe por qué no damos testimonio muchas veces? Porque Dios no está en nuestras vidas. Así de sencillo. Cuando Dios, hermano, está en nuestras vidas, un cambio debe de pasar en nuestro corazón, en nuestra alma. Y me da pena cuando los veo peleando en la calle, estimados hermanos, y alborotados y pegándose. Unas personas que yo conozco que son cristianos de tiempo, pues.
Dios no viene por ese tipo de personas, estimados hermanos. Dios no viene por ese tipo de persona. Una persona que a veces nos ponemos solo el nombre de cristianos o de hijos de Dios, ¿verdad? Dios viene por una iglesia, hermanos, consagrada, una iglesia santa, una iglesia pura. Usted sabe que dentro del pueblo de Dios hay muchas personas con odio. Personas que odian a su esposo o a su esposa, hijos que odian a sus padres, familias que no se quieren, hermanos dentro de la iglesia que se detestan. O sea, Dios no viene por ese pueblo, estimados hermanos. Dios no viene por ese pueblo. Viene por un pueblo sin arrugas, sin manchas, sin contaminación. Me da tristeza ver matrimonios cristianos destruidos, divorciados, con hijos, estimados amigos y hermanos, abandonados prácticamente. ¿Es la voluntad de Dios eso? Eso no es la voluntad de Dios. El propósito de Dios es un propósito perfecto para su pueblo. Y da tristeza ver cómo personas cristianas, matrimonios cristianos, cayendo en el adulterio, destruyendo lo que Dios les ha dado en su mano. Esa es la actualidad de la iglesia evangélica en estos momentos. Estimados hermanos, es necesario que hoy examinemos nuestro corazón, porque no todo el pecado tiene que ver con lo sexual. Hay mucho tipo de pecado. Y hoy es necesario, estimados hermanos, que examinemos nuestro corazón, que examinemos nuestra alma y nos desnudemos delante de la presencia de Dios. O sea, si yo tengo un problema, estimados hermanos, yo tengo que abrir mi corazón a Dios para que Él me ayude. Pero no podemos ser cristianos mundanos, pues. Al cielo, estimados hermanos, no entra inmundicia. Así de sencillo. Al cielo, estimados hermanos, entra una iglesia santa, una iglesia gloriosa. Dentro del pueblo de Dios da tristeza ver cómo pastores hablan de otros, cómo líderes hablan de su pastor, cómo líderes se comen entre ellos mismos. Ese no es el pueblo de Dios, estimados hermanos. Por eso este mensaje es para la iglesia, para los que se supone que somos cristianos. Y a su nombre. Las características, amados hermanos, de una iglesia. La gente piensa que Dios es amor. Dios exige. O sea, el sacrificio de Dios en la cruz es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha enviado a su Hijo unigénito. Pero para entrar al cielo, estimados hermanos, hay requisitos. Yo no puedo entrar al cielo adulterando. Yo no puedo entrar al cielo odiando a mi prójimo, a mi hermano, a mi hermana, a los de la iglesia, a mis vecinos. Fíjense que hay personas cristianas, y eso se lo digo delante de la presencia de Dios, estimados hermanos. En este momento se lo estoy diciendo delante de la presencia de Dios. Y como digo siempre, si yo estuviera mintiendo en este momento, estimados hermanos, que me fulmine Dios, pues. Pero aquí yo vengo a hablar palabra de Dios, palabra de verdad, palabra de vida. Amén. Dios no es un juego, estimados hermanos. Dios exige. Si nosotros ya hemos confesado a Jesucristo en nuestro corazón, viene el otro proceso. Y es de santificar nuestra vida delante de Dios. Es de glorificar a Dios. Me da tristeza ver cómo matrimonios cristianos destruidos. ¿Por qué? Por un descuido. ¿Por qué? Por apartar los ojos de Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué me viene esta? ¿Por qué me viene esta desgracia, estos problemas? Y es por nuestra desobediencia. Sencillamente por no buscar a Dios. Sencillo. Por no buscar la presencia de Dios en nuestras vidas.
Yo veo muchos cristianos destruidos, estimados hermanos. Conocí a una muchacha dentro de la iglesia que ella ahí servía a Dios. Tuvo problemas con el esposo, era diácono, tuvieron problemas y con tristeza en mi corazón, ella se descarrió y ahora está en los nightclubs bailando. ¿Ese es el plan de Dios? No es el plan de Dios. Dice la palabra, el hermano Joel creo que daba el texto que decía, los pensamientos de Dios para nosotros son de bien, no son de mal, estimados. Dios se ha portado muy bueno, o sea, se ha pasado de bueno con nosotros, pues. Se ha pasado de bueno Dios con nosotros. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Pero la iglesia no quiere entender. La iglesia no quiere admitir que todavía tenemos o hay cosas del mundo en nuestro corazón, en nuestra alma. Y hoy es necesario que cortemos eso. Hoy es necesario que hagamos un nuevo pacto con Dios. Cristo está en las puertas, estimados hermanos. Cristo está a las puertas. Fíjense que ahora a mí me da tristeza en la iglesia, ¿verdad? Donde yo voy. Anda rogando a los hermanos para que alaben a Dios. Tal vez suena feo la expresión, pero se lo claro, pues. Andar diciendo, hermano, va a ir a la iglesia. Hermano, cante. Hermano, haga esto, haga lo otro. Da tristeza, hermanos. Un pueblo frío con Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros, dice la palabra de Dios, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Hermano, el ser humano no merece nada de Dios. Es por su gracia, su amor y su misericordia que estamos sanos, que tenemos vidas, que tenemos vida y que hoy estamos aquí en este lugar. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos ha guardado. Y es necesario que hoy volvamos a Dios. Porque Dios, estimados hermanos, hay reglas, hay un orden en Dios. Si yo me he descuidado en mi vida, hoy es necesario que me examine y que sea sincero con Dios. Al cielo no entra pecado, estimados hermanos. Es que en el cielo yo me voy a arreglar, es que no es así. Las cosas no son así. Gloria al Señor y a su nombre. Vamos a leer en Salmos 24, mire ahí el primer, sí, regresa atrás. Mire lo que la iglesia que Dios exige. ¿Cómo dice? Se me fueron ya. ¿Cómo dice? Una iglesia santa, hermanos. Una iglesia apartada del mundo. Una iglesia apartada, una iglesia consagrada, una iglesia dedicada solamente para Dios. Una iglesia santa. ¿Estamos apartados para Dios? O así por encima. ¿Estamos apartados para Dios? Una iglesia consagrada. ¿Consagrada en qué? Hasta en los pensamientos, estimados hermanos. Hasta en los pensamientos nosotros tenemos que ser santos. Pero para combatir esos pensamientos, estimados hermanos, hay una búsqueda con Dios. Si yo no busco a Dios, yo voy a tener pensamientos de adulterio, que donde yo vaya voy a adulterar. Si yo no tengo una vida santa, voy a tener una vida deshonrosa para Dios, que donde yo vaya yo voy a hacer desastres ahí. Eso no quiere Dios para nosotros, estimados hermanos. Dios quiere una iglesia santa, apartada del mundo. Fíjense que hay personas cristianos que todavía consumen música secular, cristianos que todavía ven películas desagradables para Dios. Una iglesia consagrada, una iglesia dedicada a Dios, una iglesia que solo busque a Dios. Dios quiere santidad, estimados hermanos. Vamos a leer en el Salmo, hermano, por favor. Mire, Salmos 24, 3 al 4, dice lo siguiente, escuche bien. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Una pregunta se hace David ahí. ¿Y quién estará en el lugar santo? Versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ahí hay muchos, estimados hermanos, que Dios nos está exigiendo.
Ahí hay mucho que Dios está exigiendo al pueblo de Dios. David se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Y está la respuesta, el limpio de manos y puro de corazón. O sea, podemos tener 20 años en la iglesia. ¿Y si nosotros somos deshonestos, desleales, malcriados? Esa es la iglesia de hoy. Esa es la iglesia de hoy. Una iglesia fría. Gloria al Señor. Vamos a ver el siguiente, hermano. En Hebreos 12:14, miren. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, escuche bien, nadie verá al Señor. Si yo no lleno esos dos requisitos, yo no voy a ver al Señor. Por mucho que predique, por mucho que ore, por mucho que ayune y por un sinfín de cosas que haga para Dios, pero si yo no tengo esas dos cosas que Dios exige ahí, sigue la paz con todos. O sea, la iglesia en problemas, levantándose falsos entre ellos mismos, dentro de la iglesia. O sea, no hemos conocido a Dios entonces. Porque si estamos con estas prácticas, no hemos conocido a Dios y hoy es necesario aceptar a Jesucristo. Dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos queremos ver al Señor? Hoy es necesario, estimados hermanos, que cambiemos de actitud. Hoy es necesario que cambiemos de actitud. Nos está regañando Denis. Yo no los estoy regañando. Quien nos está regañando es Dios. A quien le interesan las almas es a Dios. A quien le interesa que usted esté en el cielo y no en el infierno es a Dios. Yo por mucho que le ame, yo no puedo hacer nada. Amén. La palabra es clara, estimados hermanos. Gloria al Señor. Siguiente, estimado hermano. Una iglesia pura. Una iglesia pura. El concepto de la pureza. Una iglesia consagrada, apartada del mundo. Es lo que quiere Dios, estimados hermanos. Que hoy nos examinemos. Lo siguiente, hermanos, por favor. Vamos avanzando, amén. Santiago 4:4, escuche bien. Dice ahí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Escuche bien, muchas veces nosotros somos enemigos de Dios. Estamos en la iglesia, pero somos enemigos de Dios. Dice ahí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si yo tengo todas estas cosas, rencor, odio, ¿qué más podemos tener? Ayúdenme, por favor, que se me escapan. Resentimiento, ¿qué más? ¿Ah? Falta de amor, ¿qué más? Falta de perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? Envidia. Imaginen qué feo tener envidia, hermano. Cristianos envidiosos. O sea, eso es terrible. ¿Qué más? Codicia, avaricia. ¿Qué más? Ira. Hay hermanos que son, o sea, no se les puede decir nada porque todo lo agarran mal. Qué terrible, ¿verdad? O sea, no hemos conocido a Dios. Si tenemos estas cosas, no hemos conocido a Dios. Ira. Todo nos enfada, todo nos molesta. Nos calentamos así, pues. Somos gasolina, ¿va? Combustible. Puchica, qué terrible. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, hay un sinfín de pecados, estimados hermanos, que nosotros debemos de cambiar. Si tenemos algo en nuestro corazón, hoy es necesario que nos examinemos. Y que examinemos nuestro corazón. Ah, yo tengo esto, qué barbaridad, no me daba cuenta. Pero aquí está. No todo, estimados hermanos, tiene que ver con adulterio, con cosas sexuales. Hay cristianos hasta brujos, pues. Mire, hermano, delante de la presencia de Dios, en la iglesia había una muchacha que tiraba brujería en la iglesia. Y yo le dije al pastor, fíjese que la hermana me contaron, digo yo, que andaba metida donde el brujo. Había una bruja ahí y la hermana fue a tirar unas cosas al altar, pues. Y a la oficina suya, le digo. Y eso lo vi yo, lo vio fulano y aquí que allá. No, no es posible, me dice, ¿cómo va a ser esto? Hasta después, estimados hermanos, se dio cuenta que la hermana tiraba brujería a la iglesia. O sea, no era cristiana, pues.
Se hacía pasar por cristiana, pero no era cristiana. Ahí está ella destruida, estimados hermanos, con derrame. Algo terrible. Entonces una iglesia pura, la siguiente, estimado. Una iglesia gloriosa, que manifieste el carácter de Cristo, que cuando se le presente el pecado diga, ¡no! Una iglesia que tenga el carácter de Cristo, una iglesia gloriosa. El testimonio, hermano, tener el carácter de Cristo. Tener el carácter de Jesucristo. Amén. Siguiente, una iglesia sin mancha, gloria al Señor, una iglesia verdaderamente arrepentida de su pecado. Amén. Siguiente, estimados hermanos. Fíjense que en Apocalipsis, mire, escuchen lo que dice Dios. Tal vez ustedes no lo ven ahí. Apocalipsis 22, 14. Dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuánto queremos estar en la ciudad de Dios? ¿Cuánto queremos estar en la Nueva Jerusalén? Estimados hermanos, hay que lavar nuestro corazón. Esto no es un juego, estimados hermanos. Esto no es un juego. El venir y servir a Dios, el buscar a Dios no es un juego. Mire, está Dios y está Satanás. Dios lo quiere salvar, Satanás nos quiere llevar al infierno. Solo hay dos caminos, el de Dios y el de Satanás. Gloria al Señor. Siguiente, estimado. Fíjense que nosotros tenemos que estar, estimados hermanos, alerta pues. Ustedes conocen la historia de las 10 vírgenes. Se descuidaron. Las vírgenes todas tenían su lámpara y todas tenían aceite. Pero 5 se descuidaron y no llenaron la reserva que tenían. Por eso Dios dice, mira que el que esté firme, que no caiga. Y dice la palabra de Dios, Mateo 25, 11 al 13, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Y que me diga, yo no te conozco, Denis, yo no sé quién sos vos. Apartado de mí, hacedor de maldad. Escuche bien, qué triste, qué lamentable que Dios nos diga así. Apartado de mí, Denis, hacedor de maldad. Y yo no te conozco. Y que venga yo, porque a veces somos cínicos. Señor, pero en tu nombre yo predicaba, el Señor, y en tu nombre echaba fuera demonios. Y el Señor, ¿qué le dije que nos va a decir? Lanzados, apartados de mí, hacedor de maldad, lanzados a las tinieblas. Estimados hermanos, Dios quiere que su iglesia sea santa. Dios quiere una iglesia santa. Voy a contar algo breve y quiero que ponga mucha atención. Hace 1 año y medio, estimados hermanos, yo venía de predicar en una iglesia de aquí por el lado de Danlí. A la semana siguiente yo quería una respuesta, que el Señor me contestara. Se lo estoy diciendo real. Y comencé a ayunar. Dije yo, Señor, voy a ayunar esto para que el Señor me responda. Y comencé a llorar, a pedirle al Señor para ver la respuesta, porque eso en esa misma semana tenía que ver la respuesta, el resultado. Y no vi nada, no me respondió el Señor. No me respondió el Señor y no vi respuesta, pues. Y llegó el momento y tuve que arreglármela, pues. Y no vi aparentemente la mano de Dios. Y yo, esta persona que está aquí delante de ustedes, me molesté con Dios. Y dije yo, qué barbaridad, ¿de qué sirve ir a la iglesia y predicar y hacer cuestiones aquí y allá? No voy a orar hoy. Y miren, estimados hermanos, que no oré el lunes. Yo me sentía mal porque no estaba orando. No oré el lunes porque me sentía molesto con Dios. O sea, yo, Denis, imagínense, qué barbaridad. Día martes no oré. Molesto con Dios, enfadado con Dios. Ni a la iglesia fui esos 2 días. Y en la casa de Denis, ¿vas a ir a la iglesia? No, es que me siento mal, no voy a ir. Molesto con Dios. El día miércoles, estimados hermanos, en la madrugada tuve un sueño. Y quiero que capte el mensaje de Dios. Tuve un sueño
donde yo estaba trabajando la tierra, estaba labrando la tierra. Yo tenía una herramienta que estaba trabajando la tierra y yo miraba aquella multitud, una tierra grande, y había muchas personas trabajando en esa tierra. Yo sabía, estimados hermanos, que estaba trabajando para Dios. Yo sabía que todos los que estábamos ahí representábamos la iglesia. Miraba jóvenes, miraba adultos, miraba muchas personas. Y yo trabajando, eran como las 10 de la mañana, ¿verdad? Estaba trabajando. Luego, alguien toca mi hombro, en este lado izquierdo, y solo le vi la mano y una como túnica blanca, ¿verdad? Yo sabía que era Jesús, pero no podía verlo, solo miraba su mano hermosa. Y me dijo él: Denis, yo ya vengo, en el sueño. Denis, yo ya vengo. Entonces yo escuché cómo somos de malvados y perversos. Pues dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor, solo el Señor. Entonces el Señor me dice: Denis, yo ya vengo. Y yo molesto en el sueño todavía. Qué terrible, es que eso es lo que me da tristeza. Aún en el sueño estaba molesto con Dios. Y yo no hice caso a esa voz. Cuando Dios me dijo: yo ya vengo, yo miré al Señor en el trono, que Él se paraba, venía en dirección hacia la tierra, se paraba de un trono. Y Dios volvió a poner su mano y me dijo: Denis, yo ya vengo, con un tono de voz más distinto. Fue cuando yo vi al Señor, estimados hermanos, que venía por el espacio, yo miraba las estrellas. Él ya había salido de su trono y venía en dirección a la tierra. Fue ahí, estimados hermanos, cuando yo entendí que tenía que arrepentirme. Y la mano el Señor tenía en mi hombro y yo: me arrepiento, Señor, perdóname. Pero antes de eso yo dije: yo no me voy a quedar porque estoy molesto con Dios. Si yo soy hijo de Dios, no creo que el Señor me deje en la tierra solo por una molestia con Él. No he adulterado, no he matado a nadie, no soy aquí, no soy allá, y un sinfín de cosas. Entonces la oración, estimados hermanos, la segunda vez yo me arrepentí, pero de una manera no sincera, por salir del paso. En la tercera ocasión el Señor me dijo: así no, Denis, y quitó la mano de mí. Cuando quitó la mano de mí, yo sí ahí entendí y dije: Dios mío, ¿qué he hecho? Qué terrible esto. Cuando levanto mi rostro, estimados hermanos, veo que hay personas que están siendo tomadas, enlevadas. De aquella gran multitud, estimados hermanos, solo vi como 7 que eran levantados. 7 personas de aquella gran multitud. Solo 7 personas Dios tomaba de aquellas personas, estimados hermanos. Yo miraba cómo la gente se hacía la mano en la cabeza y volteaba a ver: Dios mío, me quedé, decía. Yo ahí sí vi las cosas serias, pues. Vi lo terrible que es, estimados hermanos. Entonces yo me hinqué a orar. Ya era imposible, estimados hermanos, la mano de Dios ya me la había quitado. Y una voz que me decía: te quedaste por adúltero, te quedaste porque tenías odio en tu corazón, te quedaste por esto, te quedaste por lo otro. Y yo le decía al Señor: Señor, pero estos pecados yo no los he practicado. Es lo que me daba más ganas de llorar ahí, porque me decía cosas que yo no había hecho en mi vida. Te quedaste por esto, te quedaste por lo otro. Entonces, en una de esas, estimados hermanos, yo me sentí como destruido. Y fue cuando el Señor volvió a poner su mano en mi hombro y me dijo: así está mi iglesia, Denis. Escucha bien. Así está mi iglesia, llena de adulterio, llena de fornicación, llena de homosexualidad, lleno de brujería y un sinfín de pecados, estimados hermanos. Así está mi iglesia, Denis, llena de esto, pues. Estimados hermanos, yo no estoy aquí para juzgarle a usted, ni para juzgarme yo mismo, sino hoy es el tiempo de salvación para nosotros. Hoy es el tiempo que corramos y le pidamos perdón a Dios. Aprovechemos, hay que ser, hermano, hay que ser inteligentes, pues. Dice la palabra de Dios: el sabio ve el mal y ¿qué? Y se aparta.
Muchas veces nosotros, estimados hermanos, Satanás y el pecado de nosotros nos entorpece. La iglesia es indiferente. Escucha palabra por este oído y le sale por el otro. La iglesia no quiere nada con Dios. Gran parte de la iglesia de Dios, estimados hermanos, gran parte de la iglesia de Dios no quiere nada con Dios. Gran parte del pueblo de Dios no ama a Dios, pues. Porque la palabra de Dios dice, si me amares, ¿qué dice? Guardar en mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas, hermanos, realmente no está el amor de Dios en nosotros. No amamos a Dios, pues. Hoy, hermanos, hay que pedirle amor a Dios, hay que pedirle misericordia. La siguiente, ya para ir concluyendo. Vamos a ver. Siguiente, estimados hermanos, ahí. Fíjense que David dijo algo muy importante después que David pecó, ¿verdad? ¿Cuántos saben que David pecó, hizo lo malo? Y mire qué es lo que dice David cuando pecó, dice ahí, se lo voy a leer. Dice David, escuchen bien, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más. ¿De qué? De mi maldad, no de la maldad del hermano que está a la par. No de la maldad del vecino, no la maldad de su padre, de su madre, de su hermano. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Pero aquí es importante, David reconoció que había cometido error. David entendió y reconoció su pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La siguiente, estimado. Hermano, con esto voy a concluir. Mire este versículo tan poderoso. O sea, ¿cómo se llama el tema de hoy? La iglesia por la que Cristo... ¿Una iglesia qué? Sin arrugas y sin manchas. Mire lo que dice David. Nosotros en este momento visualicemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Cómo está nuestro corazón delante de Dios. Cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios. No podemos ser insensibles. Mire, cuando una persona está escuchando palabra de Dios y no siente nada, no siente que Dios le está hablando, no siente nada, y es preocupante, porque se ha apartado el Espíritu Santo de esa vida, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Amén. Miren lo que dice David, estimados hermanos: crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Dígalo de nuevo, un corazón limpio. Un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que quiere Dios, estimados hermanos, en esta mañana es que examinemos nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho? Que examinemos qué cosas malas estamos practicando hoy en día. ¿Qué cosas malas estamos haciendo nosotros hoy en día? La iglesia tiene un problema. Gran parte del pueblo de Dios se ha apartado de Dios. O sea, hoy en día, estimados hermanos, solo se predica de dinero, prosperidad, pacte aquí, de allá. O sea, está perdida la iglesia, pues. Está perdida. En cierta ocasión, y con esto me da pena contarlo, estaba en la iglesia, llegó una pareja a la iglesia, y una muchacha dentro de la iglesia, una servidora, escuchen bien, una servidora comenzó a tratar al esposo. Y ahí pues, todo el mundo miraba que no era correcto aquello. Llegaba el esposo, y cuando la esposa no iba, llegaba la hermana. Eso es dentro de la iglesia evangélica. ¿El mensaje para quién es? Para nosotros. Bueno, se miraba que ya se iba a cometer un error, ¿verdad? Y la pastora llamó a la muchacha, a la hermana, ya una mujer grande, y le dijo: hermana, pasa esto y esto y esto y esto.
¿Por qué usted hace con esto y esto y esto, aquí que allá y esto y esto? ¿No ve? Le dice que usted está a punto de destruir un matrimonio de la iglesia. Y usted tiene más tiempo de estar en la iglesia que ellos. Hasta que la hermana reconoció, es que todos mirábamos pues, que si el pastor y la pastora no ponían un alto, esa muchacha iba a destruir un hogar cristiano. Estimados hermanos, oh, en el nombre de Jesús, haga ese pacto, hermano. Hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti.